Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Bautista, soy la docente asignada para la materia de Identidad y Expresión Cultural. La actividad que se envía en esta unidad número 1 es un glosario. Este glosario se va a construir a través de la lectura que ustedes realicen de la unidad 1 que ofrece el entorno virtual, además de otras investigaciones que puedan realizar mediante el internet, en libros, en PDF que se encuentran de forma virtual, en los buscadores, basados en la temática de la identidad cultural, que es la que se marca en esta unidad. Debo de darles pues rápidamente una explicación con respecto a este tema para que tengan una visión de lo que van a desarrollar. Es importante también que tengan presente que en este glosario se va a construir siguiendo un cuadro, el cual debe de responder a, número 1, el término al cual ustedes le van a buscar significado, número 2, donde ustedes van a reflejar su significado, el significado de esa palabra, número 3, de dónde obtuvieron ese significado, y número 4, la construcción de un significado propio. En base a la lectura, ustedes pueden construir también un significado propio. Ese cuadrito es lo que ustedes van a enviar con mínimo 20 palabras o máximo 30 palabras. Ahora bien, cuando hablamos de la identidad cultural, pues tenemos que hablar que es la forma como un grupo de personas se identifican o tienen particularidades que marcan la diferencia con respecto a otro grupo de personas. Por eso hablamos que hay sociedades totalmente diferentes, o todas las sociedades son diferentes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su contexto van creando o van construyendo su propia cultura, que es lo que le llamamos identidad cultural. Por lo tanto, la identidad cultural es el conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de vivir de cada persona, modos de comportamiento que cada persona asume, ¿sí? Que funcionan como elementos que los identifican dentro de un grupo social. Además de esto, también se dice que estos grupos no son homogéneos, es decir, dentro de estos grupos se llevan o se crean nuevos grupos, subgrupos, que también tienen sus propias particularidades, como lo mencioné anteriormente, porque existen contextos que comienzan a construir sus propias tradiciones, sus propios valores, y que comienza a diferenciarse de otros. Ahora bien, es importante también tener presente que todas estas subculturas se forman de acuerdo a ciertos intereses, de acuerdo a ciertos códigos o normas que se establecen, y aquí es donde comienza a surgir lo que es la multidiversidad de culturas, que es el conjunto de identidades posibles dentro de un grupo o dentro de un mismo grupo. Hay términos que son muy importantes dentro de la identidad cultural, que son importantes que ustedes pues conozcan y manejen, como es enculturación, que es el proceso en que la persona adquiere su cultura. Aculturación, que es el proceso por el que adquiere elementos de otra cultura en sustitución de los de la propia. Transculturación, que es el intercambio de cultura. Y por último, les voy a mencionar lo que es la inculturación, que es cuando una persona se integra a otras culturas y las acepta. Por lo tanto, la identidad cultural es aquello que nos permite identificarnos con los elementos culturales de un país. Este tipo de particulares que yo les mencionaba a ustedes que nos hace diferentes de otras culturas, pues tienen que ver con cosas como por ejemplo la comida que se desarrolla o se realiza en ese grupo, como el idioma, como las costumbres, como las tradiciones, como los bailes que se desarrollan en ese entorno, como la música que ellos mismos pues construyen, disfrutan, bailan, entre otras tradiciones que son importantes, y por supuesto también algunas fechas que ellos conmemoran que los identifican y marcan sí, una diferencia con respecto a otras personas, o otros grupos o sociedades. Entonces, para construir nuestra propia cultura, esto se genera es a través de la historia, las tradiciones. Por eso decimos que nuestros abuelos, nuestros ancestros, las personas que llegaron a estar antes que nosotros comenzaron a dar aportes, y esos aportes se constituyeron como costumbres y a su vez se convirtieron ya como algo estable dentro de ese grupo. Entonces, para poder construir nuestra propia cultura se requiere ¿de qué? De la historia, de la experiencia y de los valores que se han construido desde que se está en la niñez. Esto es un tema muy bonito,
muy interesante que nos va a permitir a nosotros conocer también nuestra propia cultura, porque a veces nos dicen, háblenos de la cultura que ustedes desarrollan, y ay, ¿qué cultura? ¿Cuál es? ¿Cuál es la música? ¿Cuáles son las comidas típicas? Y muchas veces se nos olvida, no conocemos ni nuestra propia cultura. Entonces vamos a hacer este recorrido durante este trimestre para ir conociendo un poco a poco lo que tiene que ver la identidad cultural, lo que son los patrimonios, lo que es todo aquello que nos hace enaltecer como país. Por ahora, que Dios me los bendiga, cuídense y pórtense bien.